La base del carro de ellos. Shabbat Shalom. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio sagrado. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lección, la Torá y la alimentación de santidad. Hoy vamos en nuestra clase número 3 y quiero compartir con ustedes mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla y vamos a retomar donde habíamos quedado. Lo último que habíamos visto de la clase anterior, habíamos estado estudiando el capítulo 11 de Levítico. Y este capítulo 11 pues nos hablaba de las características que debemos tener en cuenta a la hora de escoger dentro de los animales, poder separar entre lo puro y lo impuro, y entre lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Y se habló de que los animales terrestres, los que tenían pezuñas hendidas y rumiaban, los que tenían las dos características juntas, no una sola, sino las dos características juntas, esos eran los animales que eran catalogados como alimento, que se podían comer. Si no cumplía con estos requerimientos, sencillamente no es que el animal fuera malo, era un animal considerado impuro, que no quiere decir que sea el animal malo, sino que simplemente no es alimento. No entraría a categorizarse como alimento. ¿Sí? De los animales acuáticos, también tenía que tener dos cualidades, que tuviera aletas y escamas. Si no tenía aletas y escamas, esos animales no se catalogaban como alimentos. Si tenían aletas y escamas, son alimentos. Nos dan una serie de aves que lo que podemos ver es que son animales que son depredadores y carroñeros de estas aves. Esas eran catalogadas como no alimento, y por otro lado habían otras que sí se podían comer. Y de los insectos que tuvieran 4 patas y que además de sus 4 patas tuvieran piernas para saltar, como la langosta, estos animales sí se podían comer. Lo que no tuviera estas características, sencillamente, sin entrar a satanizarlos, simplemente esos animales no son alimentos, no son para el consumo humano. Fin. Ahora, este tema de la alimentación, el Eterno nos dice que, primero nos dice en el versículo 1 que hablar al pueblo, a los hijos de Israel, ya eso lo vimos la semana pasada, y conecta esto diciendo: no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser impuros. Porque yo soy Adonai vuestro Elohim, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Es decir, la santidad tenía que ver incluso hasta con nuestra manera de comer. Por eso leíamos al comienzo de este estudio que el apóstol Pedro decía: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y bueno, una de las cosas importantes de nuestra manera de vivir tiene que ver con la alimentación. Y el Eterno aquí nos manda a decir cómo debe ser la dieta, la alimentación del pueblo de él. Hablábamos en clases anteriores de que todas las culturas tienen una gastronomía y unas maneras de comer, comen unas cosas, en otros lados otras. Y bueno, la cultura del Elohim de Israel, también nos marca cuáles deben ser nuestras costumbres y cómo debemos alimentarnos, además de muchas otras cosas. Dice: porque yo soy Adonai, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, sed santos, ser por tanto santos, porque yo soy santo. Y ahí habíamos quedado. El día de hoy vamos a leer otro pasaje, lo vamos a leer porque digamos que es otro testimonio que el Eterno nos da de cómo debemos alimentarnos. Aquí toca unos aspectos parecidos a los de Levítico, pero ya con Levítico, habiendo estudiado Levítico, ya aquí lo vamos a leer con tanta claridad y no vamos a entrar a tantas explicaciones, pero sí leerlo para testimoniar esto. Vamos a ver, dice aquí: la guía alimentaria o dieta que debían llevar siempre, porque son un pueblo consagrado aquí en el Eterno. Recuerden que es un pueblo apartado. La santidad tiene que ver con apartarse, ser apartado para vivir como Elohim dice, no como dice el sistema del mundo actual o en aquel momento el que ellos tenían. Dice en Deuteronomio 14:1: hijos, sois de Adonai vuestro Elohim, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo ¿qué? Y esto debemos guardarlo siempre.
pueblo santo. Y eso nos lo recalca también en el Brit Hadashah, ¿no? En los escritos posteriores, el apóstol Pedro nos dice, sed santos, porque Adonai es santo, nos lo dice el mismo Eterno. Y hay un texto que dice, sin santidad nadie verá al Creador. Entonces, eres pueblo santo Adonai tu Elohim, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo único, o sea, diferente, un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Somos diferentes, no somos iguales a los demás. Nada abominable comerás. Ojo, nada abominable comerás. Estos son los animales que podéis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiar entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán impuros. Ni cerdo. Y aquí les decía la clase anterior de que el tema cultural, ¿no? En otras culturas, si comen camello, liebre y demás, pues esto va a ser un choque, ¿no? En el contexto en el que nosotros estamos, lo que se consume popularmente es el cerdo. Y digamos que siempre, casi toda la enseñanza se dirige al cerdo, porque acá se come mucho cerdo, pero pues si fuéramos chinos, que comeríamos de todo, pues todo sería un choque. Dice, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o será impuro. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, impuro será. O sea, mariscos, pulpo, bueno, todas esas cuestiones, eso no se puede comer. Toda ave, versículo 11, toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será impuro, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo, Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En enseñanzas anteriores vimos que este extranjero, si quería celebrar Pesaj, la Pascua, y ser como uno de la nación, debía ¿qué? Circuncidarse. Obviamente aquí no vamos a entrar a hablar de eso, porque eso va a ser un tema que incluso está dentro de este módulo de dogmas cristianos versus la Torá de Yeshua, pero estos extranjeros eran extranjeros que aceptaban vivir ahí, pero no se habían convertido como un israelita. O sea, o sea, estaban dentro de la población, pero no querían hacer todo lo que el pueblo hebreo quería hacer. O sea, que no podían celebrar Pesach ni las santas convocaciones porque no se habían circuncidado. Entonces, el pueblo Kadosh, el pueblo santo, no puede comer nada de esto que está aquí, el pueblo santo de Elohim. Ahora, hay algunas explicaciones que dicen que todos estos animales, y quiero que me miren a mí, ¿no? Todavía no la presentación, mírenme aquí Algunos dicen que, o una de las explicaciones que dan, que una de las razones por las cuales no se pueden comer estos alimentos eran porque estos animales, perdón, estos animales que no son alimentos, o sea, el cerdo y todos estos animales, que porque estaban relacionados con sacrificio, o que estos animales eran sacrificados, ofrendados a otros dioses. Entonces, que por esa razón el creador había sacado de la dieta del pueblo todos estos animales que sacrificaban a los ídolos. Ahora, ¿cuál es el problema con esta teoría, no? Con esta explicación que se trata de dar.
Porque sí, si por ejemplo analizamos a los pueblos hititas, sí sacrificaban cerdos, perros y unos animales que eran impuros, que el Eterno había dicho aquí. Pero muchas otras poblaciones sacrificaban no solamente de esos animales que eran catalogados como impuros de acuerdo a la palabra del Creador, sino que también sacrificaban bueyes y sacrificaban animales de los que consideraran puros para el Eterno y que también se ofrecían como sacrificio al Dios de Israel. Entonces, ahí encontramos una limitación a ese argumento, porque si bien habían unos pueblos que sacrificaban solo de esos animales impuros, habían otros que sacrificaban de los impuros y de los puros, y de los que incluso se sacrificaban al creador del universo. Entonces, digamos que ahí encontramos limitación. Otro aspecto es que si nosotros analizamos lo que vimos la clase anterior y hoy, hubiera sido más fácil para el Eterno aquí en Levítico 11 y de todos los animales que sacrifican los pueblos paganos o los pueblos que no me adoran a mí, esos animales no los coman y no me los sacrifiquen a mí. Hubiera sido más sencillo eso que de pronto dar toda una lista. No se hubiera tomado la tarea de dar unas características específicas del por qué no se pueden comer. No hubiera dicho que los que tienen pezuña hendida y que rumían y que tienen aleta y escamas. Ahora, cuando uno entra a estudiar un poco acerca de estos otros pueblos aledaños, de los sacrificios que hacían, pues sería interesante porque no encontramos, por ejemplo, que sacrificaran cangrejos, pulpos, a esos otros que supuestamente si no se pueden comer es porque son ofrecidos a otros ídolos. Y bueno, los animales que no se pueden, cuando decimos que son los que tienen aletas y escamas, por ejemplo, en el mar, o sea, muchísimos animales quedarían por fuera. Lo mismo en la tierra. Entonces, ¿a qué dioses se sacrificaban todos esos animales? No vas a encontrar todo eso. Normalmente vamos a leer aquí unos textos que a ver, denme un segundo. Vamos a encontrar unos textos. Denme un segundito, ya les... Ok, de este texto, voy a colocarlo aquí grande a ver si lo pueden... De este texto, ¿sí? Que se llama Comentario al contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento. De este texto leyendo acerca de estos pasajes, encuentro lo siguiente. ¿Sí? De este libro, Comentario al contexto cultural, los autores son John Walton, Victor Matthews y Mark Chavalas. En la página 131 dice lo siguiente: una explicación tradicional popular sugiere que los animales prohibidos tenían alguna relación con rituales no israelitas. Sin embargo, las prácticas de sacrificios de los vecinos de Israel parecen haber sido notablemente similares a las de ellos. De hecho, la alimentación era muy parecida de los pueblos aledaños. O sea que ese argumento que solo la razón por la cual no se comía es porque eran sacrificados, porque eran animales que sacrificaban a los dioses, pues realmente se queda muy corta, ¿no? La literatura siria, esto que estoy citando aquí son de este libro. La literatura siria declara que el cerdo es inmundo, inadecuado para el templo y abominación a los dioses. O sea, mire que aquí los asirios también consideraban el cerdo como inapropiado para el sacrificio. Dice, también hay un texto de sueños en el que comer su carne es un mal augurio. Sin embargo, es claro que era una parte regular de la dieta en Mesopotamia. O sea que algunos también lo veían como impuro y otros lo comían y también lo sacrificaban a los dioses, a los ídolos. En Egipto hay evidencia de que se usaba el cerdo como comida. Y Heródoto, que es considerado como el padre de la historia del mundo occidental, que vivió en el siglo V antes de nuestra era, asegura que también se usaba para sacrificios. De hecho, en un estudio que hice con uno de mis maestros, que se llama Rico Cortés, que lleva más de 20 años estudiando el tema del templo, él comentaba que el cerdo no se comía en Egipto solamente una vez en el año, donde le hacían un sacrificio a uno de esos dioses egipcios y solamente ahí era permitido comer el cerdo.
De resto, no se consumía. Y en este libro encontré un apartado donde dice que el cerdo era especialmente sagrado para el dios Set. No logré encontrar esa información si este dios Set era el que se refería el maestro mío de Rico Cortés, pero encontré pues esta evidencia en los libros de historia. Ahora, hay dos razones para no ingerir un animal como alimento. Entonces, quiero que esto quede claro. Los animales que el Eterno dijo que no se podían comer no son alimento. En la Biblia no son alimento. Los que se pueden comer son alimento. O sea que el cerdo en la Biblia no es un alimento. Los mariscos no son alimento en el lenguaje y en el contexto de la Biblia. Eso era de los otros pueblos, pero el pueblo de Elohim, eso no es alimento. Entonces, hay dos razones para no ingerir un animal como alimento. Y el primero es que el creador Elohim ordenó a su pueblo escogido que ese animal no era un alimento, como lo acabamos de ver. Dentro de los animales, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Sin entrar a decir, bueno, las explicaciones que decíamos. Simplemente el creador lo dijo y punto. Y hay otra segunda razón por la cual no se puede ingerir un animal como alimento. Y es que ese animal, sin importar cuál fuere, haya sido sacrificado a un ídolo y yo sea partícipe en dicha mesa de idolatría. Es decir, un cerdo lo ofrecen a un dios pagano, pues el cerdo ya el Eterno dijo que no es alimento, pues ahí ni siquiera hay que pensarlo. Pero si, por ejemplo, un buey, una oveja, una cabra, dentro de los animales que sí se podían sacrificar al creador y que estaban permitidos, si un animal de estos es ofrecido a un ídolo, uno de estos animales puros, se sacrificaba y tú estabas ahí participando de ese culto idolátrico y te sentabas allá a comer, pues bueno, eso ya es idolatría, eso no se puede hacer. No puedes hacerte partícipe de una mesa idolátrica, ni puedes comer de un animal sacrificado a los ídolos, así ese animal sea clasificado como puro. Ok, me cuentan que alguien está hablando aquí de fondo. Vamos a ver si alguien tiene el micrófono abierto. Ok, aquí Exacto, ya eso lo vamos a tocar más adelante, Dieguito. Aquí no lo vamos a tocar. Entonces no se puede participar de una mesa idolátrica. Entonces, el corderito es un animal puro. Yo estoy viendo que lo están sacrificando a tal Dios y me ofrecen de ese animal, pues no lo debo consumir. No debo participar en esa mesa que me están invitando. Yo no creo en ese Elohim, en ese Dios de ellos, y no puedo hacerme partícipe de eso, así ese animal sea puro. Ahí queda, se vuelve impuro ese animal para mí, por lo que ellos están haciendo frente a mí. Vamos a leer unos textos. Isaías 65. ¿Qué versículo era? Del 1 al 7. Vamos a leer. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Adonai, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Y aquí vemos que qué era lo que hacían. Participaban de rituales
a otros dioses, y dentro de esos rituales y sacrificios que hacían, comían carne de cerdo y todo tipo de animales que el Eterno les había prohibido. En eso estaba cayendo el pueblo de Israel. ¿Sí? En eso estaba cayendo el pueblo de Elohim. Y hoy en día, algunos se llaman pueblo de Elohim y están cayendo en lo mismo, comiendo animales que Dios ha dicho que no pueden comer. Ahora vamos a Isaías 66, versículo del 1 al 6. Dice, Adonai dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pobre y humilde de espíritu, tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarníos y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Adonai, vosotros que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Adonai sea glorificado, pero él me mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Adonai, que da el pago a sus enemigos. Bueno, aquí también vemos parte de la historia del pueblo de Israel, también desobedeciendo al Creador en otros aspectos, y luego se presentaban a ofrecer sacrificios, pues obviamente de los animales permitidos, pero toda su parte moral y muchas otras cosas que hacían estaban en abierta contravía. Entonces él aquí los está reprendiendo y le está diciendo, ustedes me sacrifican bueyes y pues con todas las otras cosas malas que hacen es como si me sacrificaran un hombre. Sacrifican ovejas y es como si me degollase un perro. O sea, está hablando de que esos animales parecen impurezas. Y aquí, ¿por qué traigo esto a cuento? Porque pues también algunos otros, también solo, yo les decía a ustedes que debemos ser santos, como decía el apóstol Pedro, en toda nuestra manera de vivir. Y un aspecto es lo que comemos. No puede ser que seamos santos solamente en lo que comemos y en las demás otras cosas no estemos santos. El Eterno nos va a decir esto. En ese entonces se hacían los sacrificios de estos animales y él los estaba viendo como que estaban haciendo a un ídolo, estaban sacrificando animales impuros por su parte moral y por todo lo que ellos estaban diciendo. Pero es claro que esos no quiero decir aquí que el comer, o sea, lo que estamos tratando de decir es que debemos ser santos en todo. No solamente es que ahorita estamos hablando de que hay que comer limpio y entonces salgo a la calle y soy inmoral en otras cosas. No, debo ser santo en todas las áreas, irme santificando en todas las áreas de mi vida, porque sin santidad nadie verá al Creador. ¿Ya? Vamos aquí mismo en el versículo 15 al 18, aquí en este mismo pasaje. Dice lo siguiente. Porque he aquí que Adonai vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como con llama de fuego. Porque Adonai juzgará con fuego. Ay, perdón, se me fue. Porque Adonai juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Adonai serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Adonai. Entonces mire que Adonai, o sea, normalmente sí muchos de estos animales estaban relacionados con sacrificios a otros dioses, y esta es otra de las razones, que es la segunda razón por la cual no debemos comer un animal. Pero como les decía ahorita, dentro de muchos otros pueblos se sacrificaban también animales de los puros, pero a dioses paganos. Entonces, estas son las dos razones
bíblicas por las cuales no puedo comer de un animal. La primera, porque el Eterno dijo que no es comida, y la segunda, porque ha sido ofrecido a un ídolo. Esta segunda aplica para animales puros que han sido sacrificados a ídolos, y pues ya ahí no queda apto para consumirlo. Mucho más si yo estoy siendo partícipe y estoy ahí viendo todo y luego voy a ir a comer eso. No lo puedo hacer. Vamos a seguir adelante. Ya cuando entremos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, como lo conocen los cristianos, vamos a despejar todas las dudas, porque Pablo va a hablar del sacrificio de los ídolos y el Mesías va a hablar pues de los animales, y todo esto lo vamos a ir viendo. Pero por ahora estamos aquí todavía estudiando el Tanaj, la Torá y el Tanaj. Ahora, ¿por qué unos animales puros y otros impuros? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a tratar de dar una explicación. Según el Moré Nahum Braverman, es judío, dice lo siguiente: el propósito de las leyes no aclara la lógica de las reglas mismas. O sea, el Eterno no dio una explicación, simplemente dio una instrucción y punto. Entonces, ¿por qué ciertos animales fueron declarados puros y otros impuros? ¿Por qué está permitido comer la vaca o la cabra, mientras que el cerdo está prohibido? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para un creyente, la ausencia de razones para el cumplimiento de las reglas dietéticas no es necesariamente un problema. Sí, porque algunos pueden decir, va, pero es que no hay una explicación. No, yo lo como. No. Esto no puede ser un problema, sino paradójicamente una ventaja. ¿Por qué las leyes del Kashrut son Hukim? O sea, ¿por qué estas leyes son Hukim? Ya vamos a explicar. Es decir, reglas sin justificación, o sea, no hay una explicación. En muchas otras mandamientos que el Eterno ha dado, se pueden razonar, y el Eterno mismo ha dado argumentos para entender el por qué no debo hacer aquello, por qué sí debo hacer aquello. En este caso, el Eterno dio una instrucción, pero no dio explicaciones del por qué. Entonces, por eso no tienen justificación. Tanto las leyes del Kashrut como las leyes de las relaciones prohibidas son Hukim. Relaciones prohibidas es relaciones sexuales. O sea, que no hay una explicación, simplemente el Eterno dijo, no te acostarás con varón como con mujer, o viceversa, no te acostarás con animal como con hombre, bueno, pero no dio una explicación, simplemente dio unas prohibiciones, al igual que acá. También son Hukim. Noten que ambas leyes son áreas donde las necesidades físicas del hombre, las necesidades físicas del hombre más poderosas toman lugar. O sea, la alimentación, la comida, y también el sexo, la pasión, ¿no? Cuando el hombre va detrás de la comida y el sexo, es difícil ser completamente objetivo. Es por eso que si las bases de las leyes de Kashrut o de las leyes de las relaciones prohibidas fuesen aparentes, ojo con esto, el hombre, el hombre siempre trataría de encontrar, a ver, ¿por qué me va esto? El hombre siempre trataría de encontrar razones de por qué se le debería permitir en esta u otra ocasión complacer sus deseos. Sí, si se pudiera razonar esto, el hombre me empieza, pero en esta ocasión yo puedo, por esta y esta razón, yo en esta ocasión sí lo puedo comer, o sí puedo tener esta relación. Siempre va a buscar una excusa lógica y razonable para poder hacer lo que el Eterno ha dicho que no se puede hacer. Entonces, una vez que la obligación pasa al reino de la lógica, el ser humano puede venir con muchas formas de lógica rebuscada para racionalizar lo que quiere hacer. Cuando una mitzvah, o sea, un mandamiento, pertenece a los hukim, o sea que no hay una explicación, la puerta de la racionalización está cerrada. O algo está permitido o está prohibido, punto. No hay lugar para el debate o la subjetividad del racionamiento del hombre. O sea que por eso el Eterno, esto es una explicación de un more judío del por qué, o sea, no hay una explicación, pero que esto no debe ser una desventaja, sino antes una ventaja. Simplemente Dios lo dijo y esa es la respuesta. ¿Por qué no puedo comer cerdo? Porque Dios dijo que no. ¿Explicaciones?
se especulan como lo vimos. Simplemente Dios lo dijo, esa es la respuesta más acertada. Ahora, ¿y qué dice la ciencia? Esto sí es un comentario mío. Esto que vamos a leer aquí sí es un comentario mío. ¿Qué dice la ciencia? Claro, vivimos en una época moderna donde la ciencia pues ha evolucionado y digamos que son otras herramientas que pueden arrojar un poco de luz, tratar de arrojar un poco de luz a este tema. ¿Qué dice la ciencia? Si bien el Eterno no dio explicaciones del por qué la impureza y el no consumo de estos animales para el ser humano, el hombre siempre ha tratado de dar explicaciones racionales a dicho mandamiento para de alguna forma dar mayor validez a lo dicho por el Creador. Es decir, tratando de dar una explicación que digamos que valide, pero pues digamos que no, ya vimos que no necesariamente, o sea, simplemente Dios lo dijo. Y esto lo vemos hoy en día cuando a través de la ciencia se trata de dar explicaciones a dicho tema, buscando el aval de algún famoso científico que apruebe lo dicho por el creador. Y ojo con esto que está aquí en negro, pero debe quedar muy claro que la Torá, ¿qué es la Torá? La instrucción del eterno Dios, que la Torá no necesita del aval de nadie para ser cumplida, pues sus instrucciones fueron dadas para santificarnos. Y como lo hemos visto en este tema de la comida, fueron dadas para santificarnos, para parecernos a Él. Y esto implica que algunas de sus instrucciones, así no las entendamos, hasta el día de hoy debemos igualmente obedecerlas. O sea, en la antigüedad, cuando fue dado el mandamiento, la ciencia no estaba avanzada como hoy, y digamos que no podríamos buscar a través de la ciencia una explicación. En aquel contexto ellos no tenían los avances de nosotros hoy en día, y pues simplemente había que obedecerlo. Entonces, porque si por regla general fuera de que para obedecer hay que entender, entonces ya hay rebelión. Yo no tengo que entenderlo todo para obedecer. ¿Sí? Recordemos que el Mesías nos dice que para entrar en el reino de Adonai hay que ser como niños. Y eso está en Mateo 18:3 cuando dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Es humilde. Depende totalmente de quién, de su padre, de sus padres. Se dejan guiar por ellos. Y el padre muchas veces da órdenes que el niño en esa edad no está en la capacidad de comprender. ¿Sí? Cuando el niño está muy pequeño, usted no va, simplemente le da una orden, no va a entrar a darle una explicación, porque la capacidad mental de ese niño que está con un cerebro en formación no tiene la capacidad de entender el razonamiento ni coger la información que le estás dando para entenderla. Simplemente usted le dice y el niño debe obedecer y punto. No hay explicación, usted no le explica todo. Dice, y el padre muchas veces da órdenes que el niño en esa edad no tiene la capacidad de comprender, por lo tanto no le da explicaciones, simplemente debe obedecerle. De igual manera podemos ver estas normas alimenticias que Elohim estableció. O sea, no dio explicación, simplemente obedece. Y recordemos que siempre se hace la analogía de que también nosotros nacemos espiritualmente y empezamos a crecer. Entonces, en estos tiempos finales, después del año 1950, la ciencia aumentó de manera exponencial, cumpliendo lo dicho por el profeta Daniel en Daniel 12, del 1 al 4. ¿Qué dice Daniel 12, del 1 al 4? Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mire que está hablando a futuro, ¿no? Incluso de nosotros. Del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. El conocimiento del Creador se aumentará
y también refiriéndonos aquí a la ciencia y la tecnología, ha aumentado desde 1950 para acá. La ciencia y la tecnología ha aumentado de manera exponencial como en ninguno de todos los miles de años anteriores. ¿Sí? Aparentemente, ¿no? Entonces, dice aquí, y a través de ella, o sea, a través de la ciencia hemos podido conocer muchas cosas que ya estaban ahí, pero no nos habían sido reveladas. En cuanto a muchas áreas del ser humano, animales, plantas, objetos, incluso la tierra y los mares. Hasta hoy día el mismo universo son estudiados para dar explicaciones a muchos cuestionamientos que el ser humano se ha hecho a lo largo de la existencia. O sea, a partir del descubrimiento del genoma humano, la ciencia ha ido avanzando y ha descubierto cosas dentro de nosotros mismos que ya estaban ahí, simplemente que no se conocían y que, digamos, de alguna manera se quitó un velo y se pudo llegar a conocer. Y lo mismo con el tema de los animales, en los mares, en el espacio, bueno, etc. Si bien hoy se ha podido utilizar para el estudio de este tema, o sea, la ciencia se ha podido utilizar para estudiar este tema que estamos hablando de los alimentos y buscar algunas explicaciones científicas y de salubridad del por qué no debemos consumir dichos animales, recordando siempre que esta no es la razón para obedecer los mandamientos. O sea, ¿qué vamos a dar aquí? Aquí vamos a dar unas explicaciones que hoy en día la ciencia puede mostrar de el por qué unos animales impuros y otros puros a través de la ciencia. Hoy en día, en la antigüedad no se podía. Lo que tenemos aquí, y aquí lo vamos a exponer, pero debe quedar claro que esa no es la razón por la cual obedecemos al Creador, sino porque Él lo dijo, no porque la ciencia lo dice. Sino que aquí vamos a ver algo interesante que la ciencia hoy nos permite y nos arroja un poco de luz y vemos, ve, tiene lógica todo esto y puede ser razonable porque puede ser una razón por la cual Dios, el Creador, ha dicho que no comamos de esto. Vamos a mirarlo. Entonces, la Universidad Johns Hopkins es una universidad privada situada en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Fue fundada el 22 de febrero de 1876, siendo la primera universidad dedicada a la investigación en Estados Unidos. Se considera una de las instituciones académicas y de investigación más importantes de todo el mundo y se alinea entre las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Tiene diferentes campus y dentro de los cuales hay uno de salud pública. La Escuela de Bloomberg de Salud Pública fue fundada en 1916 por William Welch y John Rockefeller. Es la primera y más grande escuela de salud pública en el mundo, con 530 profesores a tiempo completo, 620 a tiempo parcial y 2.030 estudiantes de 84 países. O sea, una universidad muy prestigiosa, científica, y hizo un estudio. En 1953, uno de los investigadores de esta universidad, pues tenía la misma pregunta que de pronto nos podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Por qué unos puros y otros impuros? O sea, ¿qué había detrás de estas leyes dietéticas que estableció el creador? Y hizo estudios con alrededor de 54 especies de peces con respecto a la toxicidad en los extractos musculares de sus carnes. ¿Sí? Fue descubierto que los extractos musculares de aquellos peces que poseen aletas y escamas, o sea, los que en la Biblia se llaman puros o tajor, eran prácticamente no tóxicos, mientras que los extractos musculares de peces sin aletas ni escamas, los tamé o impuros, eran altamente tóxicos. ¿Ya? El cerdo, por ejemplo, es el animal más tóxico del mundo. Al emitir poco sudor, tiene una gran cantidad de toxinas que se eliminarían, que se eliminarían por esa vía. O sea, cuando uno suda, elimina toxinas. El cerdo, al emitir poco sudor, esas toxinas las retiene en su cuerpo. Y sabemos que las toxinas están relacionadas con enfermedades, ¿no? Ocasionando que su carne retenga toda esa toxicidad en su cuerpo y el cerdo puede ser, por ejemplo, el cerdo puede ser mordido por serpientes venenosas y no le va a pasar nada, no va a sufrir ningún daño. Es un animal que está cargado de enfermedades y que fácilmente se le puede transmitir a los humanos. De hecho, en algún tiempo atrás, la famosa H1N1, ¿no?
que pasó de los cerdos a los humanos. Además, el cerdo contiene una cantidad de bacterias, razón por la cual siempre mandan a cocinar más su carne que la de otros tipos de animales para poder matar sus bacterias. Ahora, los animales impuros prácticamente son aspiradoras de limpieza vivientes. Lo estuvimos viendo que la mayoría de esos animales son carroñeros, muchos de ellos, como los cerdos, camarones, langostas, caracoles, buitres y águilas. ¿Diseñados para qué? Para limpiar la tierra. Entonces, por ello yo les decía, ¿estos animales son malos? No, porque el Eterno todo lo que hizo era bueno, todo lo que hizo es bueno, que cumple una función diferente. Y estos animales cumplen una función específica que ayuda con el ecosistema, pero su función no es que sean alimento para nosotros. Y eso debe quedar muy claro. Y el hecho de que no sean alimento para nosotros no quiere decir que sean malos. El animal cumple con su función y el propósito para el que fue creado, que es ser como una aspiradora que limpia la tierra. Entonces fueron diseñados para limpiar la tierra. Tal vez por esto es que el creador advierte que incluso el contacto de estos animales ya muertos con objetos o semillas también los haría impuros, ¿sí? Que fue lo que estudiamos en Levítico 31 al 40. Entonces, esos animales, por su diseño fisiológico, no porque comió esto o lo otro, pues están diseñados de una manera que nosotros no deberíamos comer. Quiero compartir ahora unos videos que nos ayuden a reforzar todo lo que estamos viendo. Espero que los pueda transmitir. A ver, vamos a ver que los pueda transmitir y los podemos ver aquí. Un segundito. A ver si no me sale, entonces venga, yo vengo allá, de ahí lo voy a compartir. Levítico 11 habla de alimentos no recomendados por Dios para la alimentación. Se les llaman alimentos inmundos. ¿Por qué? Estos animales que la Biblia llama inmundos, tales como peces sin escamas, entre otros. ¿Están escuchando o no? Por favor, me avisan. Javi. ¿Sí están escuchando? Sí, Bueno. sí, perfecto. Pero yo miro aquí porque alguien me dice que no está escuchando. Yo veo si está bien. O sea, ahí deben estar escuchando todos. Levítico 11 habla de alimentos no recomendados por Dios para la alimentación. Se les llaman alimentos inmundos. ¿Por qué? Estos animales que la Biblia llama inmundos, tales como peces sin escamas, entre otros, la mayoría de insectos, cerdos, aves de rapiña y otros animales con detalles específicos. Algunos de estos animales en sí mismos, por su naturaleza o estructura orgánica y su actividad biológica en la naturaleza, los hace como reservorios o procesadores y depuradores de elementos tóxicos en un ecosistema. Cuando el hombre entra a consumir estos animales, interrumpe un proceso de limpieza natural de la descomposición, en la que el animal interviene para dejar limpio su hábitat. El hombre no espera que el animal cumpla su función de descomposición o limpieza, sino que consume un animal con cantidades potenciales de enfermedades e infecciones. Dios diseñó estos animales para cumplir este ciclo biológico que cumplen en sus hábitats y no los agrupó dentro de lo que el hombre podía consumir, llamados animales limpios. La connotación bíblica de animal inmundo no está en la concepción que poseemos hoy en día asociada al asco o suciedad, sino que es un animal que está cargado de un proceso de contaminación y descomposición de su hábitat natural y no debe ser interrumpido de su proceso. Dios recomendó: no se lo coma. Por ejemplo, la hepatitis B es transmitida por algunos de estos animales inmundos, como las ostras, y estas últimas fueron responsables de una epidemia de hepatitis en 1987 en China. Los peces sin escama o lisos absorben o filtran las partículas de alimento que hay en el agua, absorbiendo más fácilmente los tóxicos y venenos que hayan en mares y ríos, como rastros de mercurio y plomo, contaminaciones que incluso son absorbidos por especies limpias, como los rastros hallados en atunes y salmones en Estados Unidos de América.
Los cangrejos también se alimentan por absorción de partículas alimenticias en el agua. Dios recomienda en su manual de funcionamiento los animales limpios para consumo humano. Si uno mira las diferentes especies, la Biblia habla de las especies de escama y aleta para nuestro consumo. Observando estas especies de escama y aleta, sus carnes son más limpias y tienen características nutricionales más importantes. Si son de aguas profundas, tienen un alto contenido de EPA, sustancia que favorece la limpieza de las arterias con la eliminación o síntesis de colesteroles nocivos en el hígado. Beneficio adicional de los animales limpios. En contraparte, los camarones y algunos crustáceos cumplen la misma función de algunos gusanos y lombrices, que es remover y oxigenar y dar algunos elementos nutricionales para otras especies. Tienen una función de complementar el equilibrio ecológico que se da sobre la capa terrestre para los gusanos y en el fondo del mar para los crustáceos. Estos crustáceos están a determinadas profundidades y en determinados lugares. Esto llama la atención porque están depurando y limpiando esas zonas específicas. Cuando son cultivados, lo hacen en zonas que no son las más limpias, en las desembocaduras de aguas residuales o aguas negras y de desperdicios, donde más abundan los camarones. Por ejemplo, botamos un desperdicio, y viene un animalito a consumir ese desperdicio para que no haya una contaminación, y el hombre consume ese animalito que está en el proceso de limpieza. El hombre está consumiendo parte de la contaminación que nosotros mismos arrojamos. Aves carroñeras, camarones y crustáceos, insectos y peces cuya función en el ecosistema es limpiar de contaminaciones en cada uno de sus ecosistemas. Dios dijo, no los consuman. Mejor consuman estos. Para pesar de muchos, el cerdo y el conejo y sus familias están entre los que Dios no recomienda. Son los animales limpios los que la Biblia, como manual de buen funcionamiento, recomienda. Animales que brindan mejores cualidades alimenticias y menores riesgos de enfermedad. El uso de los consejos saludables de Dios son para garantizar calidad de vida a sus criaturas. Sin embargo, aunque Dios permitió comer a algunos animales, el plan original de alimentación es 100% vegetariano, sin carnes. Según Génesis 1:29, el hombre debía comer toda planta y árbol que hay fruto y semilla. Estamos frente a la segunda venida de Jesús, a punto de ser trasladados al nuevo Edén. En la tierra nueva no se matará ningún animal para comer. En el cielo, el león comerá paja como el buey. Nosotros, los que hemos de ser trasladados al cielo, debemos... Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero compartir, esperen, yo les coloco esto porque... Quiero compartir ahorita otro video. Este video que vamos a ver a continuación tiene que ver con el término kosher, que significa apto, que es utilizado mucho por los judíos de la comida kosher, que tiene que ver con el proceso no solamente tiene que ver con un animal que sea apto, que Dios haya dicho que puede comer, sino que cumpla con unos requerimientos que dicen las leyes judías para que este animal sea apto para el consumo. O sea, los animales puros pasar por un proceso, por ejemplo, o sea, que el buey, la vaca y todo eso hayan vivido en unas condiciones que el animal haya sido feliz, que haya vivido una buena vida y se ha sacrificado de una manera en la cual sufre lo menos posible, porque lastimosamente pues en todas estas granjas y todo donde se crean estos animales muchas veces están hacinados. Estas grandes empresas alimenticias hacinan esos animales, les aplican un montón de cosas y es una carne que está estresada, viene con estrés, que carga enfermedades y pues obviamente nosotros consumimos esos. Eh, entonces, ok, Ángela, entiendo. Ya después te lo puedes ver con la grabación.
Entonces voy a colocar este video para que también entendamos un poco del término kosher, porque yo sé que algunos que viven en Estados Unidos les queda más fácil conseguir de pronto comida judía, que digamos uno va con la garantía de que es un animal, es un buen producto. Ya, yo, por ejemplo, acá trato de consumir en la medida que puedo. Si puedo conseguir en una tienda judía o algo comida, pues la carne y todo esto es una carne de alta calidad que uno sabe que ha sido bien cuidada, que el animalito ha sido bien criado y que la carne no viene con el estrés que de pronto estos otros animales que uno come normalmente viven hacinados, estresados, y eso le transmite a la carne esas enfermedades. Bueno, vamos a colocarle el video para que ustedes más o menos entiendan lo que les quiero decir. Televisión más abierta que nunca. Gracias Renecito. Y está con nosotros el licenciado Fernando Beltrán. Bienvenido. Gracias. Fernando, él es director asociado en Zona Kosher. Ahora nos va a platicar de qué se trata. Oye, ¿por dónde empezamos? Porque bueno, todo el mundo ha visto en los supermercados, en algunos mercados, incluso algunas tiendas muy especiales, se vende comida kosher. Bueno, mira, para empezar. ¿Qué es? Kosher, la palabra kosher como tal, viene del hebreo que significa apto o apropiado. Es muy tradicional en la comunidad judía, de hecho de ahí viene. Eso te iba a decir, la gente lo ubica como lo que Para comen los judíos. judíos, comida para judíos. Hasta hay mercados, Como si fuera ¿no? solo Que todo eso, es exacto. súper Sí, claro. Comida para judíos es kosher, no. No solamente para judíos. Lo que tiene de especial la comida kosher es que lleva un sistema, un tratamiento de supervisión de calidad muy estricto. Sí. ¿Sí? Prácticamente es para comer como Dios manda. Ok. Sí, o sea, todavía Está más bueno. claro. Para la comunidad judía, en los términos bíblicos, Dios le dice a Moisés cómo deberían de comer y qué deberían de comer. Entonces, dentro de lo que es la comunidad judía, en la parte religiosa, los rabinos supervisan los alimentos y cómo es que deben ser preparados y tratados para poder llevarlos a la mesa. Esto para lo que es gente de no la comunidad judía, fuera de la comunidad judía, lo que amplía es un panorama de productos de una alta calidad, productos premium, ¿sí? Que no es lo mismo que el orgánico, eso es otra cosa. Es muy diferente. Porque, por ejemplo, en los productos orgánicos, nadie me garantiza que realmente los productos son tratados como me dijeron que fueron tratados. A ver, un ejemplo sencillo. Un filete de carne. Un kosher y un no kosher. ¿Qué sería la diferencia entre ellos? ¿Cómo los matan, no? También al animal. Empezando desde ahí, la matanza kosher es una matanza Sin dolor. sin dolor completamente. Tiene que ser el animal matado, degollado de un solo tajo. No se le puede hacer más de un solo corte. Fíjate eso, qué maravilla, ¿no? Y- Todo el mundo debería de, pues, ahora sí que de propiciar eso. Y se busca que el animal sufra lo menos posible. Y también se ve cómo fue que vivió el animal. ¿Qué fue lo que comió durante el tiempo que estuvo viviendo? Prácticamente los animales que van a ser sacrificados de forma kosher son tratados como reyes. Después de que Entonces, kosher no solamente engordan. aplica a la carne, en realidad. No, son todos los productos. De hecho, lo kosher se divide en tres grandes cosas. Carne, leches o lácteos y lo que es la parte de productos neutros, que no son ni leche ni carne, Sino todo lo contrario. sino todo. Entonces, vaya, por ejemplo, lo que es el pescado, el huevo. El pollo, sobre todo, que dicen que lo engordan y le ponen muchísimas hormonas al kosher, me imagino. Lo kosher está libre de hormonas. Los productos kosher son completamente libres de hormonas, completamente libre de cosas transgénicas que hacen daño. De hecho, por ejemplo, un ejemplo muy importante es, conocimos niñas que de 5 o 6 años ya les estaba creciendo las boobies, Sí. bajándoles la regla por la cantidad de hormonas que trae el huevo, porque la mamá en la mañana les da el huevito y las manda a la escuela. Y son huevos completamente llenos de hormonas. El huevo kosher está completamente libre de hormonas. ¿Sí? Pero a ver, me estoy empezando a confundirme un poco, Ok. por favor. Nada más dime una cosa. Entre kosher y orgánico, ¿cuál es la diferencia? Porque me suena, supervisión. me suena muy, muy similar. O sea, la comida orgánica, cuando tú vas a un supermercado orgánico, normalmente hay ese control de calidad en cuanto a proteínas, ¿me entiendes? Y aquí me estás hablando Esto de algo muy es similar. como el camino en cómo lo realizan. Exactamente. ¿Quién lo supervisa? ¿Cómo lo supervisan?
que están pendientes de que el animal o el producto que te vas a comer fue cuidado hasta el extremo y le sube la calidad más allá de lo que podría tener un producto orgánico. Lo orgánico es que no tiene nada ¿cómo se llama? Pesticidas y herbicidas y todo esto. ¿Lo kosher tiene algún tinte religioso? Es decir, ¿el rabino tiene que hacer algún tipo de ceremonia? Sí, de hecho, por ejemplo, para matar a un animal se hace un rezo en donde se le pide al animal o se le pide a Dios por la vida del animal, que es lo que el animal está viviendo, vaya, sea lo menos que pueda sufrir. Que se vaya feliz la vaca, no como en el rastro, ¿no? Se entrega su vida a Dios, primeramente, Ok. la parte religiosa. La supervisión kosher es muy, muy estricta. En México existen 2 grandes supervisoras kosher para las 2 grandes comunidades judías que existen aquí. Una de ellas se llama Kosher Maguen David y Kosher Aleph, son las 2 más grandes. Nosotros somos una plataforma de difusión para estos productos. Nosotros lo que estamos haciendo es tomar los productos kosher y darlos a conocer, decirle a la gente qué son los beneficios que estos productos Acercarlos a tienen. toda la población. Exactamente. Y meterlos a un mercado todavía más específico. Por ejemplo, nosotros venimos llegando de Israel y hemos estado promoviendo en el Estado de Israel los productos mexicanos que han obtenido certificación kosher y que los podemos comercializar en un todo el mundo. pueblo 100% judío. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ahorita tenemos tequila kosher. ¿A poco? Existe un tequila con doble certificación kosher. ¿Pero eso qué? Porque no es Ok, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, Javier, perfecto. Vamos a... Ok. Bueno, ahí vimos lo que les estaba comentando. El tema kosher, pues algo que a nivel también de salubridad, pues que está libre de hormonas y demás. Yo sé que acá, por ejemplo, pues es muy costoso. La comida kosher es muy costosa acá donde yo estoy en Colombia. Pero en la medida que uno pueda, pues es una inversión también en la salud. Ahora, todo esto que estamos hablando aquí, vuelvo y repito, digamos que hoy en día la ciencia nos revela todas estas cosas, pero la razón para obedecer es porque Dios, el Creador, lo dijo, y punto. Simplemente hoy podemos, con las herramientas que tenemos luz en otros aspectos que, bueno, pueden dar explicaciones. Ahora, quiero también que leamos, y ya con esto para terminar, para que ya la próxima clase entremos a lo que es el Brit Hadashah o el Pacto Renovado. Quiero que me den unos minutos para terminar y leamos en esta página de un médico que es el doctor Axe. Leamos lo que él nos comparte acerca de este tema, que es interesante. Hablando pues de este tema desde el punto de vista de la ciencia. Sí, el doctor Axe es un nutricionista, es médico funcional y bueno, ha estudiado una cantidad de ciencias y él escribió este post en su página, ¿no? Él tiene esta página. Dice, ¿por qué deberías evitar la carne de cerdo? Los problemas con la carne de cerdo, ganadería industrial y cerdos, bacterias resistentes a los medicamentos en chuletas de cerdo y carne de cerdo molida, historia del cerdo y culturas que no lo comen. Vamos a leer aquí, regálame unos 10 minuticos más, apenas llevamos 1 hora y terminamos aquí con esto. El cerdo es la carne más consumida en el mundo y representa alrededor del 38% de la producción de carne en todo el mundo. Es especialmente popular en el oeste y sureste de Asia, Europa, África subsahariana, América del Norte, América del Sur y Oceanía. Si está familiarizado con la Biblia, probablemente recuerde que en ella Elohim instruyó específicamente a su pueblo a no comer carne de cerdo ni mariscos. Mucha gente se sorprende al enterarse de esto, pero en el Antiguo Testamento Dios nos advirtió que el cerdo era un animal impuro. ¿Por qué? Porque el cerdo es un carroñero y no está destinado al consumo humano. Entonces, bueno, ahí manda incluso a leer Levítico 11, que ya lo estudiamos. No importa cómo lo pienses, los cerdos son animales bastante sucios. Se les considera los eliminadores de basura y desechos de la granja. A menudo comen literalmente cualquier cosa que puedan encontrar. Esto incluye no solo bichos, insectos y cualquier sobrante que encuentren por ahí,
sino también sus propias heces, así como los cadáveres de animales enfermos, incluidas sus propias crías. Al menos un granjero ha salido a dar de comer a sus cerdos y nunca ha vuelto. O sea, fue a dar de comer a los cerdos y los cerdos se lo comieron a él. Esta mañana de 2012, esto fue escrito en 2012, se convirtió literalmente en el desayuno del cerdo. Solo saber cómo es la dieta de un cerdo puede explicar por qué la carne de cerdo puede ser tan sucia o al menos tan apetecible, o menos tan apetecible para consumir. Y aunque estar asqueado puede o no ser alguna razón válida para no comer algo, es vital entender un poco más sobre la carne del cerdo antes de llegar a una conclusión propia. Hablemos de esta fuente de proteína popular, pero seriamente cuestionable. Ahora, aquí yo sé que en este punto precisamente el Eterno no dio lugar al razonamiento porque algunos van a decir, pero es que anteriormente el cerdo le daban a comer porquerías. Ya hoy en día ellos son alimentados con buen alimento y todo esto. Pero es que el punto es que tiene que ver también con su fisiología, la forma en que está diseñado el cuerpo. Así como nosotros también tenemos bacterias y demás, ellos también. Y eso, pues cuando lo consumimos va a traer problemas. ¿Ya? Porque mire que si empezamos a razonar, por eso el Eterno, por eso se llaman Juquín, ¿no? Porque si empezamos a razonar, vamos a buscar en el razonamiento explicación lógica para decir, veas que lo puedo comer porque es que ahora ya el cerdo no come porquería, sino que come cosas limpias. Entonces, sigamos. Los problemas con la carne de cerdo. El sistema digestivo problemático del cerdo. Hay razones por las que la carne de cerdo se satura más con toxinas que muchos de sus homólogos animales de la granja. La primera razón tiene que ver con el sistema digestivo de un cerdo. Un cerdo digiere lo que come con bastante rapidez, hasta en unas 4 horas. Por otro lado, una vaca tarda unas buenas 24 horas en digerir lo que come. Durante el proceso digestivo, los animales, incluidos los humanos, se deshacen del exceso de toxinas, así como de otros componentes de los alimentos ingeridos que podrían ser peligrosos para la salud. Dado que el sistema digestivo del cerdo funciona de manera bastante básica, muchas de estas toxinas permanecen en su sistema para ser almacenadas en sus más que adecuados tejidos grasos listos para nuestro consumo. Otro problema con el cerdo es que tiene muy pocas glándulas sudoríparas funcionales y apenas puede sudar. Las glándulas sudoríparas son una herramienta que el cuerpo utiliza para deshacerse de las toxinas. Esto deja más toxinas en el cuerpo del cerdo. Cuando se consume carne de cerdo, también obtiene todas estas toxinas que no fueron eliminadas del cerdo. Ninguno de nosotros necesita más toxinas en nuestros sistemas. De hecho, todos debemos hacer lo que podamos para eliminar y reducir la exposición a las toxinas. Una forma vital de hacer esto es elegir con cuidado lo que come, y para mí eso definitivamente incluye evitar por completo los productos derivados del cerdo de cualquier tipo. Ahora, otro aspecto, mayor riesgo de cáncer por tocino y otras carnes de cerdo procesadas. Según la Organización Mundial de la Salud, la carne procesada como el jamón, el tocino y las salchichas provocan cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en realidad clasifica la carne procesada como carcinógeno, algo que causa cáncer. Los investigadores encontraron que consumir 50 gramos de carne procesada cada día aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%, muy significativo. La carne procesada se considera alimentos como jamón, tocino, salchichas, perros calientes y algunas carnes frías. ¿Notas un tema allí? Esos son principalmente productos alimenticios derivados del cerdo. ¿Ya? Salchicha y perros calientes, todo eso tiene cerdo. ¿Cuánta carne procesada son 50 gramos? Son unas 4 tiras de tocino. Tal vez estés pensando que solo comes 2 piezas de tocino con regularidad. Según esta investigación, eso probablemente equivaldría a un aumento del 9% en la probabilidad de cáncer. Desafortunadamente, la carne de cerdo y procesada a menudo es consumida por personas que siguen la dieta cetogénica, la dieta paleo y la dieta Atkins, por ejemplo. En su lugar deberían usar carne más saludable como carne de res, cordero, bisonte o pollo. La gripe porcina en los humanos. La gripe porcina es otro virus que ha dado el salto del cerdo a humano. Los virus de la influenza o gripe pueden transmitirse directamente de cerdos a humanos, de humanos a cerdos y de humanos a humanos.
La infección humana por el virus de la gripe de los cerdos es más probable cuando los humanos están físicamente cerca de los cerdos infectados. Las infecciones por el virus de la influenza porcina en humanos ahora se denominan infecciones por variantes del virus en humanos. Me pregunto por qué las autoridades eliminaron la palabra porcina. ¿Se acuerdan que llamaba la gripe porcina y de un momento a otro lo cambiaron? ¿Estaban asustando a la gente para dejar de comer carne de cerdo? Pues seguramente que sí. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, y ahí fue cuando le empezaron a llamar H1N1, ¿no? Y H3N2 son virus de la gripe porcina que son endémicos entre las poblaciones de cerdos en los Estados Unidos y algo que la industria trata de manera rutinaria. Los brotes pueden ocurrir durante todo el año. El H1N1 se ha observado en poblaciones de cerdos desde al menos 1930, mientras que el H3N2 comenzó en Estados Unidos alrededor de 1998. Según los CDC, no se ha demostrado que la gripe porcina sea transmitible a las personas a través del consumo de carne de cerdo manipulada y preparada adecuadamente. Preparado adecuadamente significa cocinar carne de cerdo a una temperatura interna de 160 grados Fahrenheit, que se supone que mata todos los virus y otros patógenos transmitidos por los alimentos. Pero, ¿qué sucede si consume carne de cerdo de un cerdo que tuvo influenza y no se cocinó a esta temperatura pautada? Entonces, ¿qué? Ciertamente no me gustaría tirar los dados y averiguarlo. Peligros de la triquinosis. ¿Sabías que los cerdos portan una variedad de parásitos en su cuerpo y carne? Algunos de estos parásitos son difíciles de matar incluso cuando se cocinan. Esta es la razón por la que hay tantas advertencias sobre el consumo de la carne de cerdo poco cocida. Una de las mayores preocupaciones al comer carne de cerdo es la triquinosis o triquinelosis. Esta es una infección que los humanos contraen al comer carne de cerdo cruda o poco cocinada que contiene las larvas del gusano de la triquinela. En algunos países y culturas en realidad consumen carne de cerdo cruda. Este gusano parásito se encuentra muy comúnmente en la carne de cerdo, cuando el gusano, que suele vivir en quistes en el estómago, se abre a través de los ácidos estomacales. Ojo con esto, sus larvas se liberan en el cuerpo del cerdo. Estos nuevos gusanos hacen su hogar en los músculos del cerdo. Siguiente parada, el cuerpo humano inconsciente que consume esta carne infectada. O sea, seguramente en el cuerpo de nosotros puede pasar esto. De manera similar a lo que estos gusanos le hacen al cerdo, también pueden hacerle a los humanos. Si come carne de cerdo cruda o poco cocida que contiene el parásito, entonces también está tragando larvas de triquinela encerradas en un quiste. Tus jugos digestivos disuelven el quiste, pero eso solo libera el parásito en tu interior. Luego, las larvas penetran en el intestino delgado, donde maduran hasta convertirse en gusanos adultos y se aparean. Si te encuentras en esta etapa de la triquinosis, puedes experimentar dolor abdominal, diarrea, fatiga, náuseas y vómitos. Desafortunadamente, no termina ahí. Aproximadamente una semana después de comer la carne de cerdo infectada, los gusanos hembra adultos, que ahora están dentro de su cuerpo, producen larvas que ingresan a su torrente sanguíneo y eventualmente se entierran en los músculos u otros tejidos. Una vez que ocurre esta invasión de tejido, los síntomas de la triquinosis incluyen dolor de cabeza, fiebre alta, debilidad general, dolor muscular y sensibilidad, ojo rosado o conjuntivitis, sensibilidad a la luz, hinchazón de los párpados, a la cara. Y aunque nadie en particular quiere consumir lombrices, la triquinosis es una enfermedad grave que debe hacer prácticamente cualquier cosa para evitarla. Los síntomas abdominales pueden ocurrir 1 o 2 días después de la infección, mientras que los síntomas adicionales generalmente comienzan de 2 a 8 semanas después de la infección. Según Mayo Clinic, la gravedad de los síntomas generalmente depende de la cantidad de larvas consumidas en la carne infectada. El CDC recomienda cocinar bien la carne de cerdo, así como congelarla antes de cocinarla para eliminar los gusanos. No sé tú, pero yo no me siento bien comiendo nada que primero tenga que matar sus gusanos para comer. De hecho, se ha teorizado que la triquinelosis es la causa exacta de la muerte repentina de Mozart
a los 35 años. Un investigador estadounidense teorizó esto después de estudiar todos los documentos que registran los días antes, durante y después de la muerte de Mozart. Esta investigación, publicada en la edición de junio del 2001 de Archives Interval Medicine, encontró que Mozart padecía muchos de los síntomas enumerados anteriormente y que él mismo había registrado en su diario el consumo de carne de cerdo solo 44 días antes de su propia muerte. Los cerdos albergan virus y parásitos comunes. Los cerdos portan muchos virus y parásitos con ellos, ya sea al entrar en contacto directo con ellos o a través de las granjas o el comer su carne. Corremos un mayor riesgo de contraer una de estas enfermedades dolorosas y a menudo debilitantes, sin mencionar que sometemos a nuestros cuerpos a una sobrecarga tóxica. Los cerdos son los principales portadores de Taenia solium, virus de la hepatitis E. En los países desarrollados se han producido casos esporádicos de HEV genotipo 3 en humanos después de comer carne de cerdo cruda o poco cocida. Síndrome reproductivo y respiratorio porcino, también conocido como enfermedad del cerdo de orejas azules. Virus de Nipah, virus de Manangle, virus de la familia Paramyxoviridae. Bueno, me disculpan ahí la... Cada uno de estos parásitos y virus puede provocar problemas de salud graves que pueden durar años. Ya casi terminamos. Ganadería industrial y cerdos. Si todas estas preocupaciones no son suficientes o cree que las evitará cocinando muy bien su carne de cerdo, también debe conocer las condiciones comunes de la carne de cerdo criada para el consumo. Hoy en día, la friolera del 97% de los cerdos en los Estados Unidos se crían en granjas industriales. Esto significa que estos cerdos nunca viven una vida saludable de aire fresco y pastos abiertos. Si come carne de cerdo, debe saber que es muy probable, solo un 3% improbable, que esté comiendo la carne de un cerdo que pasó todo el tiempo en un almacén abarrotado, sin aire fresco ni ejercicio, alimentado con una dieta constante de drogas dañinas para mantener al cerdo respirando mientras los productores hacen que los cerdos crezcan más rápido y más gordos. Estos medicamentos a menudo hacen que los cerdos se paralicen debido a su propio aumento de peso excesivo y antinatural. ¿Suenan estas como condiciones que producen un trozo de carne que promueven la salud? Por supuesto que no. Por lo que debes evitar la carne de cerdo y otras carnes de criadero. O sea, por eso ahí les traje el video de la comida kosher judía, porque es una carne que, contrario a ellos, no se le aplican nada de estas cosas. El animal vive al campo abierto y vive una vida feliz. Y ustedes saben que así como nosotros los humanos nos estresamos y eso nos genera enfermedades, pues estos animales en hacinamiento, con poca movilidad y aplicándoles un poco de drogas, pues también se van a estresar y se van a enfermar. Y no solamente aquí está hablando acerca del cerdo, sino también de los otros animales. Por eso la recomendación de que si pueden o tienen la posibilidad de conseguir, de comprar y consumir productos kosher, pues digamos que también va a ser una garantía de salud también, además de el beneficio de la santidad, por lo que dice el creador que no debemos comer esas cosas, pues los que podemos comer con un estado de salubridad y un proceso mejor. Es un poco más costoso, pero estamos invirtiendo en nuestra salud también. Bacterias resistentes a los medicamentos en chuletas de cerdo y carne de cerdo molida. Se estima que el 70% de los cerdos que van en fábricas tienen neumonía cuando van al matadero. Las condiciones antiestéticas de las granjas industriales de suciedad y hacinamiento extremo hacen que los cerdos tengan una probabilidad extrema de contraer enfermedades graves. Las condiciones son tan malas que la única forma de mantener a estos cerdos apenas vivos a veces es abusar y abusar de los antibióticos. He hablado mucho sobre lo que esto hace en los humanos. Al igual que los humanos, los cerdos desarrollan con más frecuencia enfermedades resistentes a los antibióticos. Puede que le guste el sabor del cerdo, pero ¿quiere consumir un producto de cerdo de un cerdo que tenía una superbacteria? La historia del cerdo cargado de bacterias continúa. Un análisis de Consumer Reports de 2013 de chuletas de cerdo y muestras de carne de cerdo molida en Estados Unidos
encontró una presencia generalizada del 69% de una bacteria llamada Yersinia enterocolítica. Esta bacteria infecta a unos 100.000 estadounidenses al año, especialmente a niños, y puede causar fiebre, diarrea y dolor abdominal en humanos. Ahora, historia del cerdo y culturas que no lo comen. El cerdo es una de las formas de ganadería más antiguas del mundo. Se dice que fue domesticado ya en el año 5000 antes del Mesías. Cuando se trata de los inicios del consumo de carne de cerdo en los Estados Unidos, a Hernando de Soto se le llama el padre de la industria porcina estadounidense. En 1539, de Soto desembarcó en Florida con 13 cerdos a cuestas y el consumo de carne de cerdo se extendió y creció a partir de entonces en América. Los cerdos se sacrificaron comercialmente por primera vez en Cincinnati, que recibió el sobrenombre de Porcópolis. Las leyes dietéticas judías ortodoxas kosher y las leyes dietéticas islámicas halal prohíben el consumo de carne de cerdo. Hay muchas otras religiones y culturas que también evitan la carne de cerdo. Y aquí algo curioso, ¿no? Las denominaciones religiosas cristianas que prohíben el consumo de carne de cerdo incluyen el ortodoxo etíope. Y los ortodoxos son cuando el cristianismo se divide en oriental y occidental. La iglesia oriental son los ortodoxos etíopes. Raíces hebreas, judíos mesiánicos, Rastafari, adventistas del séptimo día, Iglesia de Dios Unida, que no sé cuál es, la verdad. Pero el punto aquí es que ya hemos leído y lo que hemos estudiado hasta aquí es que no es que ellos lo digan, es que lo dijo el Creador directamente. No es que ellos lo sacaron, Dios lo dijo. Evitar la carne de cerdo para estos grupos se basa en Levítico 11, Deuteronomio 14, Isaías 65, Isaías 66, todo lo que hemos leído. Y vamos a terminar aquí ya con unos pensamientos pensamientos finales. Lo que elijas comer depende de ti. Yo mismo elijo mantenerme alejado de la carne de cerdo, sucia y los mariscos. Las razones discutidas aquí son solo la punta del iceberg cuando se trata de comer cerdos y su salud. Si cree que puede optar por un producto de carne de cerdo de mayor calidad, piénselo de nuevo. No se deje engañar por la afirmación de que no se agregaron hormonas cuando se trata de carne de cerdo, porque aunque sea cierto, las hormonas no están permitidas en los Estados Unidos. Para ninguna producción de carne de cerdo, son los cerdos en sí, las condiciones de la granja industrial y el uso común de drogas, que son algunos de los principales problemas que sin hormonas no eliminarán ni negarán. Haga su propia investigación, considere cuidadosamente lo que la Biblia nos advirtió hace tantos años y luego tome su propia decisión informada sobre lo que elige para alimentarse a sí mismo y sus seres queridos. Entonces mire que esta es una página de ciencia, pero incluso al estudiar a nivel científico, él se encuentra con que la Biblia dice todas estas cosas y dice, bueno, el Dios de la Biblia, pues de acuerdo al pensamiento de él, pues el Dios de la Biblia nos había anunciado esto y él ahorita con su investigación y todo se da cuenta de que, bueno, de que Dios es sabio y que de alguna manera él encuentra alguna explicación a eso a partir de ahí. ¿Listo? Entonces, obviamente nosotros acá entendemos que la razón por la cual no lo debemos comer es porque el Creador lo dijo. Aquí simplemente traté de exponerles unas razones más que ya hoy podemos mirar con los avances de la ciencia, pero la razón principal es, o la única razón que debemos tener en mente es que Dios lo dijo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me tomé unos minutos de más. Quería cerrar este tema para dejar el Tanaj, la Biblia hebrea, y ya dentro de 8 días empezar a meternos en el tema que yo sé que a más de uno pues lo tiene intrigado, y es ya las palabras de los apóstoles y las palabras del Mesías, que parece que van en abierta contravía o contrarian lo que el creador del universo dijo, el mismo Elohim de ellos, porque el Elohim que estamos aquí hablando es el mismo Elohim de Yeshua, del Mesías y de los apóstoles. Entonces, ¿será que los textos están contradiciendo? Bueno, te invito para que dentro de 8 días volvamos a vernos y ya vamos a empezar a estudiar varios de esos textos que al parecer están contrariando la instrucción del Creador. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Y ahorita, bueno, si tienen algunas preguntas,
las pueden hacer. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo, por este espacio que nos has regalado el día de hoy. Gracias por arrojar más luz en nuestros conocimientos de ti, del poder de diferentes formas, de poder analizar tu palabra y poder cada vez más entender que tú eres omnisapiente, que tú eres más sabio que nosotros y que de alguna manera, así no haya una explicación, así nosotros como humanos no podamos encontrar una explicación lógica a un mandamiento que tú nos has dado, sabemos que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Y por eso nosotros debemos obedecerte, Padre, como niños obedientes que confiamos plenamente en ti. Por eso obedecemos lo que tú nos has mandado, porque es lo mejor para nosotros. Y cuando guardamos tus mandamientos, los mandamientos de justicia, es que reflejamos tu carácter y nos parecemos a ti, Padre. Porque por eso dices, sed santos porque yo soy santo. Y nuestra santidad, somos santos cuando creemos en el Mesías, pero empezamos un proceso de santificación, Padre. Y es por eso que necesitamos conocer tus mandamientos para irnos santificando, Padre bendito. Así que te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra porque nos permites hablar de estos temas y conocerte más profundamente. Dejamos este tiempo delante de ti y que seas tú glorificando en el resto de este día, Padre, y todos los días, Padre amado. Que sea tu Ruaj guiándonos a toda verdad y quitando muchos velos que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos dejan avanzar en nuestra relación contigo. Permítenos santificar cada día más. En el nombre del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.